movimiento insurrecto en Francia, y es la clase burguesa. Pero ¿cuál es la clase social que va, que toma armas, que tiene acción en lo que es el movimiento revolucionario francés? Es el pueblo. ¿Pero quién estuvo detrás del pueblo? La burguesía, los burgueses, la burguesía, los burgueses. ¿Ok? Entonces, este poder absoluto de los reyes va a tener que cambiar. Estoy en el siglo XVIII. Todavía no llega su literatura a esta época, pero vamos a déjalo bien a tu profesor del colegio, o déjalo bien puesto a tu profesor de repente de otras instituciones, con lo cual ya has tenido cuenta en buena clase preuniversitaria. En el siglo XVIII, ¿qué pasa en Europa? Literatura, por ejemplo, ¿qué siglo es? El siglo de las luces. Comienza lo que es una historia universal, ¿cómo se llama el periodo de historia universal? O sea, lo que es el siglo de las luces en la literatura, en historia universal, ¿qué cosa es? La ilustración. El siglo de las luces de la ilustración. Y con eso, ¿qué cosa es lo que pasaba? El hombre empieza a desarrollar ¿qué cosa? El hombre desarrolla el pensamiento. El hombre desarrolla la ciencia. No es como el humanismo del Renacimiento, en el cual el hombre eleva su nivel intelectual. Recuerda que volvieron a ideales greco-latinos, Grecia-Roma. El hombre filosofa, el hombre cuestiona, el hombre piensa. Pero sin embargo, donde ya sofistica, donde crea, donde hace, donde elabora, donde hace aparecer la ciencia, su máximo esplendor, es a partir del siglo XVIII. Y el hombre se da cuenta cómo es posible que lo que yo te contaba en su momento, el pueblo pasaba por los palacios, por ejemplo el Palacio de Versalles, donde pues se daba la gran fiesta de lo que es el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta de Austria, y se daba cuenta cómo vivía esa gente, cómo vivía ese conde, ese marqués, ese duque, cómo vivía, y se da cuenta que el pueblo, que era un ser humano como ellos, vivía en forma paupérrima. El pueblo empieza a pensar, el pueblo empieza a cuestionar, y es ahí donde los burgueses interceden, promoviendo económicamente también lo que va a ser el proceso revolucionario francés. Entonces, resumiendo, profesor, la revolución francesa sería ante el abuso con el cual había de la clase alta sobre el pueblo, porque no había para comer, porque no había una estabilidad social, porque no había una estabilidad económica, porque incluso políticamente no tenían un peso, es que se va a dar el proceso revolucionario, sí. Los burgueses pierden poder, sí, y los burgueses promueven al pueblo, sí. El rey seguía viviendo pues con mucha pompa, con mucho lujo, sí. El rey, la nobleza, el marqués, el conde, sí, todos vivían con mucho lujo. Pero ¿qué sucede? El pueblo empieza a reclamar. El rey se da cuenta que el pueblo está intranquilo y, detalle, se va a iniciar el proceso revolucionario francés con lo que va a hacer los estados. Y tú te preguntarás, ¿qué cosas son los estados federales? Los estados federales es la reunión de los tres estados componentes de la sociedad francesa. ¿Cuáles son esos tres estados, profesor? Primero, segundo, tercero. El pueblo es el tercer estado, también llamado estado llano, pues. Te puedes preguntar, por ejemplo, el examen de admisión y no vas a encontrar la palabra pueblo. ¿Cómo lo puedes encontrar como estado? O simplemente como tercer. Ahora, ¿cuál es el punto? Un datito para ti, y está apuntado aquí, mira, desde esta mi y dice sí, mira, datito para ti, el datito dice sí. Los estados generales no se reunían, no sesionaban, no se convocaban los estados generales, datos para ti, desde el año 1650. Los estados generales no sesionaban desde el año 1650. ¿En qué año estoy? En 1700. Sí, es facilito, esto te lo debe haber dicho tu profesor en el colegio. ¿Cómo recordar el año de la Revolución Francesa? 9. 1789, mira, ve, estamos hablando de 129 años. 139 años que no sesionaban los estados generales. Profesor, ¿y qué se hacía en los estados generales? ¿Saben lo que se hacían en los estados generales? Se discutía la problemática, se reunía la nobleza, obviamente fue representante de la nobleza, se reunía el clero, se reunía el pueblo, representante del clero, y sesionaban en el Palacio Real, inicialmente, siempre sesionaban en el Palacio Real, en esa época en el Palacio Real, sesionaban
sesionaban los estados generales, había una edificación, justamente, había como si un parlamento, como si un congreso. ¿Qué son los estados generales? Es un congreso, para que tengan una idea. Son el congreso peruano, el parlamento inglés, los estados, las cortes de Cali, el congreso del Perú, el congreso del Perú, la Unidad Bancaria, Lima, Perú. Esos son los estados generales. Había una edificación especial para ellos. Se reunía la nobleza, se reunía el clero, se reunía el pueblo. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Siempre toda determinación se sometía a qué? Se sometía a votación. Toda determinación se sometía a votación. Entonces, la clase alta es nobleza, clero. La clase baja, pueblo. Todo se sometía a votación. Yo te pregunto, ante cualquier problemática, ¿cuál va a ser el resultado? El pueblo ganaría. El pueblo dice, por ejemplo, tiene que haber determinadas reformas. Ahí está trabajando demasiado la gente. Está trabajando demasiado la gente y está obteniendo poco. Muy bien. La nobleza aceptaba el reclamo popular. La nobleza aceptaba la intención popular. El pueblo contento, el pueblo feliz. Bien, sometamos la votación. La nobleza decía no.